Ya para ir comenzando, si estaba comenzando. Muchachos, muy buenos días o muy buenas tardes. La clase pasada, la motivación que dimos fue saber qué había pasado con ese suero fisiológico al 8%, 9% que mató a tantas personas. Y creo que en la clase pasada ya entendieron todo el mecanismo de la osmolaridad, y ya la tienen clara por qué ocurrió eso. Además, ya aprendieron a sacar la osmolaridad de cada solución. Y cuando le han dicho que es una solución que era al 8%, ya ustedes deben haber sacado cuántos milimoles por litro tiene esa solución. Y milimoles por litro contra, ¿cuál es la osmolaridad del plasma? ¿Cuánto es? 295, unos dicen 280, 290, bueno, ahí está la fluctuación según el libro, ¿ok? Entonces imagínense si me han puesto una solución que tiene 1000 osmoles, 2000 osmoles por litro, recontra hipermolar, hicieron volar a esas células, las deshidrataron al máximo y la paciente se murió. Sin duda. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ustedes escuchan por todas partes decir que necesitamos órganos para los trasplantes renales, que necesitamos donantes para los trasplantes renales. Todos los días sale ese anuncio en el periódico, esa comunicación de que tenemos que hacer trasplantes. Colócalo. Y entonces, el que requiere un trasplante es porque llegó a la insuficiencia renal. O sea, esos riñones no funcionan. Entonces, la clase de hoy día es saber qué hacen los riñones. Y saber entonces entender y proyectar qué pasa cuando a uno no le funcionan los riñones. De eso se trata esta clase. Pero esta clase, para ver todo el funcionamiento renal, son 3 clases. Entonces, esta es la primera de la parte más importante, que es la filtración glomerular. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, primero veamos las funciones generales del riñón. Primera función del riñón, regular todo lo que vimos en la clase pasada. Y todo lo que vimos en la clase pasada es la regulación del medio interno. El riñón va a ayudar a regular el volumen de agua. Porque el agua va a tener 2 regulaciones, lo dijimos en la clase pasada. El mecanismo de la sed y el mecanismo de la hormona antidiurética. El mecanismo de la hormona antidiurética es trabajando en el riñón. La segunda función, regular la concentración de los electrolitos. Todos los electrolitos se van a regular en el riñón. Si me sobra sodio, voy a reabsorber más sodio en el riñón. Si me sobra potasio, voy a reabsorber más sodio en el potasio, más potasio en el riñón. Si me sobra calcio, voy a orinar más calcio. Y en fin, el riñón va a comenzar a eliminar más o a eliminar menos en función si me sobra o me falta el electrolito. Y eso tiene todo un mecanismo que vamos a ir viendo. La otra función es regular el pH. ¿No es cierto? Eso ya lo han estudiado en parte, la regulación del pH, y saben que hay un componente renal aparte del componente respiratorio. Y recuerden ustedes que con la concentración, la regulación de la concentración de sodio, ¿qué otra cosa estoy regulando? Primero, el sodio, ¿qué cosa me determina? La osmolaridad. También estoy regulando la osmolaridad. Al regular el sodio, regulo la osmolaridad y regulo el agua. ¿No es cierto? Entonces son las 3 funciones que tenemos con el riñón para comenzar. Regulación del medio interno. La segunda función es regulación de la presión arterial. El riñón va a ser importantísimo en la regulación de la presión arterial. ¿Por qué razón? Porque recuerden, si yo retengo sodio, retengo agua, me sube el volumen plasmático, me sube la presión. ¿No es cierto? Si elimino más sodio, elimino más agua, voy a disminuir mi volumen plasmático y me va a disminuir la presión. Y además, allí van a funcionar estas hormonas que son la angiotensina y la prostaglandina, cuyas funciones ya la conocen, porque me imagino que en cardio se las han mencionado, la función de la angiotensina, que se encarga de producir vasoconstricción, y como vasoconstricción yo voy a producir un aumento de la presión arterial. La cuarta función es una función metabólica. ¿Qué cosa es la gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de
¿De quién? O sea, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De aminoácidos, ¿no es cierto? Esa función la tiene el riñón. Son dos órganos donde se hace gluconeogénesis, en el riñón y en el hígado. Otra función, estimulación de la eritropoiesis. ¿Por qué? Allí va a salir una hormona, se va a secretar allí. Ya han hecho hematología. ¿Cuál es la única hormona que estimula directamente la producción de glóbulos rojos? La eritropoyetina, ¿no es cierto? La eritropoyetina es producida en el riñón. Cuarta función, activación de la vitamina D. Ya hicieron endocrino. ¿Cómo es el estado activo de la vitamina D? 1,25. Tiene que estar hidroxilada, ¿no es cierto? ¿Y dónde se hidroxila? En el riñón. El riñón se encarga de hidroxilar la vitamina D para tener el 2 hidroxilos que tiene esa vitamina D para que pueda cumplir su función. Entonces también el papel del riñón. Y esta de aquí, que es eliminación de todos los productos de desecho. Urea, creatinina, que vienen a ser productos nitrogenados. ¿Cuáles son los desechos? También los metabolitos de los fármacos. Y otros metabolitos del metabolismo normal. Por ejemplo, por ahí voy a eliminar ácido úrico también. Ok, voy a eliminar del tubo digestivo. ¿Quién era qué elemento que sale del hígado se elimina por la orina? La urobilina. Todos esos son los productos de desecho. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que eliminar por allí. ¿Ok? Entonces, ya ustedes imaginan ahora qué pasa con un paciente que no tiene riñones y que tiene insuficiencia renal. Comienzo por aquí. Los productos nitrogenados le suben en la sangre. ¿Y eso cómo se llama? Uremia. Perdonen, disculpen ustedes. Estoy en clase de llamo. Que me llaman a esta hora, no saben que el decano dicta clase. No, me suben todos los productos nitrogenados, me sube la urea y tengo uremia. Y la uremia es un neurotóxico. Con el aumento de la uremia pierdo la conciencia, pierdo mi estado mental. Primera cuestión. Segundo, no voy a tener vitamina D. Y si no tengo vitamina D, ¿qué le van a pasar a mis huesos? ¿Qué le van a pasar a mis huesos? ¿Ah? ¿Se calcifican o se descalcifican? Se descalcifican. El insuficiente renal va a estar totalmente descalcificado. Ok, va a tener osteopenia y ¿cómo se llama? Osteoporosis. Osteopenia y osteoporosis. Osteopenia es el primer estadio, osteoporosis es el segundo estadio. Entonces vamos a tener eso. Tercero, va a estar anémico. Los insuficientes renales caminan con 7 de hemoglobina, con 6 de hemoglobina, porque no tienen eritropoyetina. Y antes era un problema, hace 30, 40 años, cuando nosotros éramos residentes internos, en que la eritropoyetina no existía como fármaco. Y entonces había que transfundir de sangre a todos los insuficientes renales. Ahora ya se dispone de eritropoyetina y le ponen sus ampollas de eritropoyetina todas las semanas y con eso se mantiene en algo elevado sus glóbulos rojos. La presión arterial va a volar porque como no va a eliminar agua, no tiene por dónde orinar, le va a aumentar el sodio, el agua va a subirle la presión tremendamente y hacen cuadros de hipertensión arterial. Entonces, como ven, esa es la fisiología, pues. Yo sabiendo cómo funciona voy a llegar rápido a la enfermedad. Entonces, viendo lo que ocurre en el insuficiente renal, ahora vamos a ir a ver los detalles. ¿Cómo hace el riñón para que esto funcione? Para que se pueda cumplir con todas estas funciones que estamos mencionando. Entonces vamos a recordar la histología renal. Recuerden ustedes que en esta histología renal, la unidad anátomo-funcional del riñón es esto que se llama el nefrón. Y el nefrón está compuesto por el corpúsculo y a su vez el corpúsculo tiene dos elementos. El glomérulo, que es un penacho capilar, esto de aquí son capilares, un ovillo de capilares que está rodeado de la cápsula de Bowman. Juntos constituyen el corpúsculo. Y luego viene todo el túbulo, donde aquí tengo el túbulo contorneado proximal, tengo el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y ahí acaba el nefrón. ¿Ok? Y entonces aquí para los indocumentados. Esto no saben los indocumentados. Este último conducto se llama tubo colector. ¿Y por qué será ese nombre? Porque él va a colectar la orina que sale de todos los nefrones. Por lo tanto, el tubo colector es eso. Ahí van a llegar, como ven aquí, aquí está llegando
un túbulo contorneado distal, y aquí llega otro túbulo contorneado distal, y aquí llega otro túbulo contorneado distal, y entonces ese es el túbulo colector. ¿Dónde van a terminar todos los túbulos colectores? En la papila. Recuerden este dato: el 5% del gasto energético corporal se gasta en el riñón. Pero en el riñón del consumo de energía que tiene, el 95% es para la reabsorción de sodio. Y si yo le digo que yo requiero sodio, requiero energía para reabsorber el sodio, ¿qué tipo de transporte es el sodio? ¿Activo, pasivo o facilitado? ¿Lo escucho? Activo. Activo. Entonces, el 95% de la chamba del riñón, de la energía que consume el riñón, es para el transporte del sodio. Y recibe el 25% del gasto cardíaco. Uy, no se abrió la puerta. Qué suerte la de ustedes que han entrado con la puerta, con la clase comenzada. Entonces, es 1250 el consumo de oxígeno. Entonces, comparen ustedes, el 20% de la energía, acá, se la lleva el cerebro y el hígado. 20-20. Y el 25% de la circulación, el plan de la circulación, 25% se va para el tubo digestivo, casi igual que el riñón. El cerebro solamente recibe 15%. El cerebro recibe poca sangre y consume bastante energía. Recuerden ustedes ahora en la anatomía del riñón que yo tengo en el riñón dos partes bien claras, la corteza y la médula, ¿no es cierto? La médula vienen a ser las pirámides. Y entre pirámide y pirámide se introduce una parte de la corteza, ¿no?, que viene a ser lo que llaman la columna de Bertini. Creo que ya no utilizan mucho ese nombre. Y ahí está, ¿ok? Ahí está la corteza y aquí vienen a estar las pirámides. La columna de Bertini es la corteza que se mete entre las pirámides. La punta de la pirámide es la papila donde desembocan todos los túbulos colectores. Y entonces cuando uno ve la papila ve que está con un montón de huecos. Por eso le llaman área cribiforme. Área cribiforme. ¿Me estás grabando? Ya. Siguiente. Es importante saber la distribución del nefrón, porque esto es muy importante. Miren ustedes, en la parte de la corteza, lo único que yo voy a encontrar es el corpúsculo, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el inicio y final del asa de Henle y el inicio del túbulo colector. Y en la pirámide, ¿qué es lo que yo voy a tener en la pirámide? Nada más que asas de Henle y túbulos colectores. ¿Ok? Esto es importantísimo para entender la próxima clase. La próxima clase que vamos a ver de absorción, este tema es vital. Saber que en la corteza solamente hay glomérulos y túbulos contorneados. Y en la médula tengo asas de Henle y túbulos colectores. Y ahí tienen, ¿ok?, otra manera de presentar lo mismo, sino que aquí simplemente hay que decir que existe una, de todos los corpúsculos que se encuentran en la corteza, hay unos que están bien pegaditos a la médula. Esos que están bien pegaditos a la médula se llaman nefrones yuxta que es al costadito, yuxtamedulares. También van a ser de especial importancia para la próxima clase. Ya la próxima clase solamente lo menciono y no lo repito. Muy bien. ¿Qué tengo que acordarme aquí de anatomía? La circulación renal. Aquí está lo mismo. Aquí está el corpúsculo, ¿no es cierto? El túbulo contorneado proximal, y lo único que baja es el asa de Henle y el túbulo colector. Entonces vamos a ver cómo es la circulación. No me gusta mucho esta. Hay otra que me gusta. Esta me gusta más porque esta la hice yo. De la aorta sale la arteria renal. ¿Ok? La arteria renal me va a dar unas arterias que se van a meter entre las pirámides. ¿Ok? Cada pirámide funciona como un lóbulo. ¿Ok? Y entonces lo que va entre las pirámides se llaman las arterias interlobares. De las arterias interlobares van a salir unas que van a ir por la base de la pirámide. O sea, suben y están horizontalmente sobre la base de la pirámide como si fuera un arco. Y entonces se llaman arterias arcuatas. De las arterias arcuatas van a salir las células interlobuliares. Y de allí
van a salir las arteriolas aferentes que van a ir al glomérulo y de ahí va a salir la arteriola eferente. ¿Ok? Miren toda la circulación. Entonces, y de allí, de la arteriola eferente van a salir los capilares que van a bajar a la médula y van a volver a subir, que se llaman los capilares peritubulares. Peritubulares, porque están al costado del tubo. ¿Ok? Entonces, aquí no hay más, entonces tengo que cambiar de mano. Aquí tenemos entonces eso de ahí. ¿Dónde está la resistencia? ¿Qué cosa es resistencia periférica? ¿Qué es la resistencia periférica? Es lo que se opone al flujo, lo que se opone a la salida de la sangre del circuito. ¿No es cierto? Entonces es la que está más distal. En la resistencia periférica sistémica, en todo mi organismo, ¿dónde está esa resistencia periférica? En las arteriolas. ¿No es cierto? Cuando la arteriola se contrae, aumenta la resistencia periférica, no hay flujo de salida, aumenta el volumen y me aumenta la presión. ¿Estamos? Si yo dilato las arteriolas, sale la sangre como por un tubo, me bajan los volúmenes de sangre y por lo tanto me disminuye la presión. Bueno, aquí ¿dónde va a estar la resistencia periférica? ¿Cuál es la arteria más distal? ¿Cuál es la que está más lejos donde va a estar? ¿Dónde va a estar más lejos? En la arteriola eferente. ¿Ok? Porque de la arteriola eferente va a venir el capilar peritubular. Entonces la resistencia estará ahí, en las eferentes. Y si quiere un poquito menos, en la aferente y en las interlobulares. Pero en esta zona, en la corteza, es donde va a estar la resistencia periférica, la resistencia al flujo de sangre arterial renal. Entonces, si quieren ver las figuritas bonitas, me regreso hasta acá. Ahí está. Esta es la interlobar, ¿ok? Que va entre la pirámide, de la pirámide, y de allí da la curva, la arcuata, y de allí salen las interlobulares. ¿No es cierto? ¿Perfecto? Fácil. ¿No es? El mío estaba más bonito. Listo. Ahora vamos a ver. Aquí que me he olvidado. Aquí me he olvidado mencionar esto que es importante. Miren, la mayor cantidad de sangre va a la corteza. Ojo acá para la próxima clase también. Pero el mayor consumo de oxígeno está en la médula. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a realizar la mayor reabsorción de sodio. No la mayor, sino la reabsorción más importante de sodio es en la médula. ¿Ok? Entonces, cuando me llega poca sangre al riñón, ¿quién es el que más va a sufrir? ¿La corteza o la médula? La médula. ¿Lo escucho? Médula. Médula. Por esa razón, cuando yo tengo hipovolemia, tengo hipotensión arterial y llega menos sangre al riñón, lo que más va a sufrir es la médula renal. Y entonces ahí viene lo que se llama un cuadro clínico que ustedes van a escuchar desde ahora, que se llama necrosis tubular, porque se mueren las asas de genes y los tubos colectores, la necrosis tubular. ¿En qué se sustenta la necrosis tubular? En que el mayor consumo de oxígeno está donde menos sangre recibe el riñón. ¿Ok? Que es la médula renal. Es el concepto que sale de ahí. La médula es muy sensible a la disminución del flujo renal y por lo tanto ahí tengo la necrosis tubular aguda. Y entonces ahora veo el corpúsculo renal. ¿Qué pasa con el corpúsculo renal? Ahí está el corpúsculo renal. El corpúsculo viene a ser la suma del glomérulo, que es el penacho capilar, rodeado de la cápsula de Bowman. Es aquí donde se va a realizar el primer paso de la función renal, que es la filtración glomerular. ¿Ok? Entonces allí van a salir los primeros componentes de la orina, que van a salir de la sangre van a pasar a la cápsula de Bowman. Y todo eso es en el corpúsculo. Pero el término corpúsculo se utiliza poco. Es para tener bien la concepción del tema. Simplemente van a decir, yo tendría que decir filtración corpuscular, pero decimos filtración glomerular. ¿Ok? Donde la sangre, los elementos que van a formar la orina, salen de la sangre a nivel del glomérulo y pasan a la cápsula de Bowman.
Muy bien. ¿Qué cosa hay en ese bendito glomérulo? ¿Cuál es la pared del glomérulo? Del capilar. ¿Ah? Endotelio. Una sola capa de endotelio, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ya tenemos medio entendimiento. Entonces, miren ustedes, asuman ustedes que este es el capilar. Por lo tanto, esta primera capita viene a ser la capa del endotelio. ¿Ok? Y allí voy a encontrar otra célula. Una célula que parece que fue un pulpo, ¿no? Que va a tener sus patas grandes y cada pata grande va a tener sus patas chiquitas. A cada una de esas patas chiquitas se llama pedicelo. Y esa célula se llama podocito, pues no podría tener otro nombre, ¿no? Podopiés, podocito. Y los pedicelos se van a pegar al capilar. Entonces, acá está. Acá está el pedicelo. ¿Ok? Acá está el pedicelo. Y acá abajo está la célula endotelial. Pero esa pared del endotelio, acuérdense que tiene huecos, está porosa. ¿No es cierto? Tiene huecos. Entonces, aquí están los huequitos de la célula endotelial. Entre la célula endotelial, acá. ¿Ok? Y recuerden que debajo de todo epitelio, ¿qué cosa hay? Debajo de todo epitelio, ¿qué hay? No escucho. Membrana basal. Entonces, ahí está. Tengo el endotelio, tengo la membrana basal y tengo los pedicelos. Esa es la estructura del glomérulo que va a filtrar. Ahora bien, no es lo único que hay ahí, bueno, sí. Entonces, aquí, ¿qué cosa viene a estar? Aquí viene a estar la cápsula de Bowman. Aquí está la sangre, ¿no es cierto? Aquí está la sangre y aquí está la cápsula de Bowman. Todo lo que va a salir de un sitio a otro va a cruzar el endotelio, la membrana basal y los espacios que quedan entre los pedicelos. ¿Ok? Ahí está bien bonito. Miren, están todos los capilares y bueno, ahí está un dibujo artístico. Y aquí, esta es la cápsula de Bowman donde va a recibirse la primera orina y de ahí van a comenzar a caminar por el túbulo contorneado proximal. Y entonces, ¿qué tenemos que decir aquí? Tres cosas más. Una de ellas, esta es la arteriola aferente que entra. En la arteriola aferente, su pared es arteriola. ¿Cuántas capas tiene la arteriola? ¿Cuántas capas tiene la arteriola? ¿No escucho? 3. ¿Cuáles son? Endotelio. Endotelio. Muscular. Adventicia. La muscular de la arteriola aferente está reemplazada por estas células que están acá, que se llaman células yuxtaglomerulares. Solamente en la aferente. Y estas células yuxtaglomerulares son las que se van a encargar de secretar dos sustancias. La renina, ¿ok? La renina y la eritropoyetina. Salen de las células yuxtaglomerulares. Y aquí tenemos la arteriola eferente. Ella sí es normal, ella no tiene células yuxtaglomerulares, ella lo que tiene es su capa muscular. Es la capa muscular que se va a contraer para la resistencia. ¿No es cierto? Ahora, entre ellas dos existen dos cosas que son importantes conocer. Una de ellas son estas células que son como el sostén de todos los capilares. Así como se acuerdan del tubo digestivo, que teníamos el mesenterio que agarraba toda la tripa, ¿no es cierto? Todo el intestino delgado estaba sujeto al mesenterio, que era como un abanico. Bueno, aquí se llaman células mesangiales, que van a estar siendo sostén de todo el glomérulo. Estas son las células mesangiales. ¿Ok? ¿Estamos? Y miren ustedes la otra. Entre la aferente y la eferente está el túbulo contorneado distal. Miren, acá está el túbulo contorneado proximal. Baja, asa de Henle, sube, y cuando sube, se va a llegar a este ángulo entre la aferente y la eferente, y en ese momento cambia de nombre y pasa a ser el túbulo contorneado distal. Entonces, esto de acá es el túbulo contorneado distal, fin del asa Henle, inicio del túbulo contorneado distal. Y estas células que están aquí van a ser de extrema importancia, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora también la vamos a ver, que se llama la mácula densa. Entonces, miren todo lo que he mencionado, ¿no? Célula endotelial, podos, membrana basal, podocitos, células mesangiales,
células yuxtaglomerulares y mácula densa. ¿Ok? Ahí están todas. Corbúsculo es igual a glomérulo más cápsula, y las células que componen el corbúsculo tengo célula endotelial, mesangial, podocitos, una muy especial, célula yuxtaglomerular, y me había olvidado de la parietal. ¿Cuál es la parietal? La parietal es la célula que reviste pues la cápsula de Bowman, todo esto de acá. Que fisiológicamente hasta ahora no se conoce que hagan algo, solamente darle la forma a la cápsula de Bowman, pero alguna función asignada no la tiene hasta el día de hoy. Mañana de repente sale algo. Y ahí está más de lo mismo. Miren la arteriola aferente entrando con sus células yuxtaglomerulares, y como ven, la eferente normal simplemente tiene su capa muscular. Ahí están todos los glomérulos con los podocitos ahí prendidos, ¿ok? Y aquí está ya el túbulo contorneado proximal que se inicia. Acá están las células de la cápsula de Bowman, que son células epiteliales parietales. Y aquí es más representativo para que vean ustedes el mesangio, las células mesangiales. Todas estas son las células mesangiales. Este vendría a ser un capilar, y este sería el núcleo de una capa de una célula endotelial, ¿no es cierto? Ahí está, célula endotelial, y ahí estaría su núcleo. ¿Ya? ¿No hay nada más que decir? Léanlo. A ver, en voz alta, léanlo, por favor. Las células viscerales epiteliales revisan las paredes capilares. Las células paredes epiteliales revisan Aquí, ¿cierto? Aquí ven, las células epiteliales viscerales, no, parietales, perdón, células epiteliales parietales siguen con el túbulo contorneado proximal. Y las células endoteliales que recubren la luz capilar. ¿No es cierto? No hay más, clarito. Caramba. Listo. Acá está ya, este ya es como para burro ya. Ahí está el capilar, ¿no? Acá están las células endoteliales fenestradas, aquí está el podocito, ahí están los pedicelos, ahí están las hendiduras. ¿Y esta línea marrón qué cosa será? ¿Qué será esa línea marrón? La membrana basal. ¡Qué bien, caramba! Y estos son mis dibujos míos antiguos, cuando no se podía piratear las figuras. Miren ustedes, ahí está la membrana basal, ahí están los podocitos con sus pedicelos, y aquí están las células endoteliales, ahí está el capilar con sus poros que hay en las células parietales, ¿no es cierto? Este espacio que queda entre los pedicelos se llaman hendiduras o diafragmas. Hendiduras o diafragmas. Y ahí está, miren, acá está un pedicelo, ya está con microfotografía electrónica, podocito, acá está el pedicelo, acá hay otro pedicelo, y ahí hay un diafragma como un cierre, ¿no? Como un cierre que es el que va a regular posiblemente la salida de algunos elementos. Ya. Cuando hablamos de célula epitelial visceral, nos estamos refiriendo a los podocitos. ¿No es cierto? La célula epitelial parietal es la de la cápsula, la parte externa, ¿no? Y los podocitos serían el epitelio visceral, los podocitos. No descansan sobre la membrana basal, son las más grandes del glomérulo, tienen procesos primarios, secundarios, terciarios, que vienen a ser los pedicelos. La epitelial parietal no tiene nada que hacer con la filtración. La célula endotelial es la célula de los capilares. Está sostenido por la membrana basal. Esa célula está sobre la membrana, como todos los epitelios. Todos los epitelios descansan en una membrana basal, el concepto básico de histología. Y el endotelio es un epitelio, ¿no es cierto? Descansa sobre su membrana basal. Y recuerden, sí, por favor, que el epitelio tiene sus poros capilares. Todos estos poros capilares por donde van a cruzar las sustancias. Caramba, se me baja el dedo siempre. Ahí está el bulbo, que es el podocito, ¿no? Ya no hay nada más que decir. Entre los podocitos hay una sustancia que se llama la nefrina. La nefrina. No hay nada más que decir. Otro dibujo igualito, miren, ya con tanto dibujo ya creo que la tienen clara, ¿no es cierto? Listo. Acá es para señalar. ¿Qué células serían todas estas de acá? Ah, células mesangiales, perfecto. Y acá, ¿cuál será la arteria aferente? ¿Esta de la izquierda o esta de la derecha? ¿Cuál será la arteria aferente?
¿La izquierda o la derecha? La derecha, porque ven que me han diferenciado las células como si fueran las células yuxtaglomerulares. ¿Qué cosa hacen las células mesangiales? Ellas sostienen todo el capilar, ¿no es cierto? Si se contrae, me disminuyen la longitud del capilar. ¿Ok? Y si se relajan, me alargan la longitud del capilar. Recuerden, todo el tubo del capilar está sostenido por el mesangio. Si el mesangio se contrae, entonces el tamaño, la longitud del capilar disminuye. Y si se relaja, la longitud del capilar aumenta. ¿Estamos? Entenderán ustedes que mientras más largo sea el túbulo, mayor filtración podrá haber. ¿No es cierto? Porque hay más área. Mientras más cortito esté el túbulo, habrá menos filtración. Entonces miren ustedes que el mesangio puede intervenir en determinar si yo voy a filtrar más o voy a filtrar menos. ¿Qué más tengo? Y por lo tanto controlan el flujo. Además, con esto controlan el flujo. Aquí. Van a producir citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? ¿Qué son las citoquinas? ¿Citoquinas? No escucho citoquinas, ¿qué son? Moléculas proinflamatorias. ¿Ah? ¿Mensajeros intracelulares? Intercelulares. Las citoquinas, ¿y qué papel desempeñan? ¿Qué pueden hacer? Producir inflamación. Entonces, miren, ¿cuál es la enfermedad que suele llevarme a mí a la insuficiencia renal? La glomerulonefritis. ¿Y qué son las glomerulonefritis? Inflamaciones del glomérulo. ¿Y esas inflamaciones del glomérulo de dónde nacen? De unas citoquinas. ¿Y quién me produce esa citoquina dentro del riñón? Las células mesangiales. ¿Ok? Qué fácil es la medicina, ¿no? Qué fácil es la medicina. Además, ese mensangio, por ahí comienza pues también un desagüe de los desechos que puedan tener esas células. Así que, pero la función esa que quiero que se acuerden es una de estas dos. Una, que aumentan o disminuyen la longitud del túbulo. Y con eso aumento o disminuye el flujo. Y con eso aumento o disminuye la filtración glomerular. Y la otra que produce citoquinas responsable de la inflamación que puede existir. Ahora, la célula endotelial. El citoplasma de la célula endotelial con poros que atraviesa se ve como una pequeña cuerda. Bueno, vamos a ver, esto permite... Ya, me olvido eso. Vamos. Ahí está, miren ustedes. Ahí está la pared capilar con todos sus huecos, con todos sus poros, lo que hay entre el capilar. Esto viene a ser la membrana basal, ¿no es cierto? Y aquí vienen a estar los pedicelos y todos los espacios que quedan allí son las hendiduras. ¿No es cierto? Perfecto. Visto de otra manera, ya, pasos. Y llegamos a ver la membrana basal. La membrana basal, ¿por qué es importante la membrana basal? Porque ahora dentro de un ratito vamos a decir que lo que se filtra es todo menos proteínas y células. Las células, ¿por qué no se van a filtrar? Porque las células son más grandes que los poros que existen en el endotelio. ¿Ok? Entonces el glóbulo rojo quiere pasar, ¡pum!, se choca contra la pared y no pasa, ¿no? Porque es más grande que ese poro. Pero las proteínas sí pueden pasar por ese poro. Pero finalmente no pasan porque ¿quién es el que siempre se ha dicho que es el que detiene el paso de las proteínas? La membrana basal. Esa es la importancia de la membrana basal. Hay varias teorías ahorita que vamos a decirlas dentro de un rato, pero el concepto clave, el que tienen que llevarse de ustedes de aquí hasta toda su vida, es que la membrana basal es la que evita la filtración de las proteínas. ¿Ok? Ahora me voy a poner medio mirifunflay y voy a explicar en la teoría de la carga negativa, de las hendiduras, etc. El concepto que se lleva es membrana basal. Síndrome nefrótico es una enfermedad que se produce porque yo comienzo a orinar proteínas. Y si orino proteínas es porque mi membrana basal no está funcionando. ¿Cuál es la proteína más? La albúmina. Y esa albúmina plasmática es muy parecida a la albúmina del huevo. ¿Ok? ¿Y cómo haces el merengue, hija? Batiendo la clara, ¿no es cierto?, donde está la albúmina,
¿Y el merengue por qué se caracteriza? Porque sale espumita. Si yo tengo un síndrome nefrótico, yo cuando voy a orinar a mi baño, voy a levantar una espuma. Todos vamos a orinar ahorita y vamos a levantar una espumita, pero que desaparece de inmediato. Pero el que es síndrome nefrótico va a orinar y va a levantar una espuma que permanece allí minutos. Y a veces se queda una hora ahí toda la espuma del síndrome nefrótico. ¿Ok? Entonces, el que tiene síndrome nefrótico es porque está mal de la membrana basal. Ese es lo más importante que yo debo recordar. Y entonces ahora vienen los detalles. Esa membrana basal tiene 3 capas. ¿No? Aquí lo único que me quieren decir es que aquí deja un hueco la membrana basal por donde pasan los... ¿Se acuerdan que hemos dicho los desechos que se van por el mesangio? Es por un hueco que deja la membrana basal. Bueno, pero yo lo que quiero decirles es lo de la membrana basal. Esto es. Las 3 capas que tiene la membrana basal. Lámina externa, lámina interna y entre ellos dos una lámina que se llama lámina densa. Miren qué bonito es este dibujo porque aquí están los pedicelos, aquí están las hendiduras, aquí está el endotelio y aquí me está... Oye chino, ya se gastó la pila, pero... ¿Ah? Al toque. Recién compré un nuevecito, ya. Bueno, entonces paso a lo... Con los dos para que se hagan potencia. Ya, entonces miren, acá está la célula endotelial y aquí están pues los poros, ¿no es cierto? Ahí están los poros. La proteína no pasa porque hay 3 láminas, lámina externa, lámina interna y lámina densa entre las dos. La lámina densa tiene colágeno tipo 4, que es la parte que filtra, o sea, de las 3 se dice que la encargada de la filtración es la lámina densa. La lámina rara, externa o interna, tiene sulfatos de heparina y moléculas polianómicas que dan una barrera aniónica. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la membrana basal tiene una carga negativa. Tiene una carga negativa. Y entonces todas aquellas moléculas con carga negativa no pasan, se repelen. Y las albúminas, cuando tienen un carácter ya ionizado, figuran como carga negativa. Y entonces es la otra razón por la cual no se filtran. Entonces, lo importante aquí es que la lámina densa no la deja pasar, pero además las láminas externa e interna tienen carga negativa. La célula yuxtaglomerular, y este es un ejemplo más sencillo, ¿no? Está acá, ¿ok? ¿No? Está en la fibra aferente, secretan renina y agreguen aquí, que no se me ha pasado, también secreta la eritropoyetina, renina y eritropoyetina. Y trabaja en sociedad, es su dupla, la mácula densa. ¿Cuál es la mácula densa? Las células del túbulo contorneado postdistal que se encuentran mirando al glomérulo. Las dos van a trabajar en pareja, como lo vamos a ver dentro de un momento. Y ahí está la mácula densa, ahí está. Ven ustedes, acá está la aferente, acá está la eferente, acá está el túbulo contorneado distal, aquí está la mácula densa, ¿ok? Y entonces, esta es la que va a trabajar en contacto con la célula yuxtaglomerular. ¿Y esta qué células son? ¿Qué células son esas? Las células mesangiales. Y entonces, esa collera de arteriola, células yuxtaglomerulares, mácula densa y las células mesangiales constituyen lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Algunos solamente consideran a las dos primeras, mácula densa y célula yuxtaglomerular. Y en algunos libros van a agregarle las células mesangiales. Muy bien. Ahí está toda la función del riñón. Oigan, ¿y qué? ¿Se han olvidado de ponerme que el riñón tiene por función formar orina? ¿Me he olvidado de poner eso, formar orina? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me olvidé? ¿Ah? ¿Me olvidé? Es que la función no es formar orina. La formación de orina es el proceso por el cual yo puedo cumplir con más de una de estas funciones. Si yo no formo orina, no regulo agua, no regulo concentración, no regulo molaridad, no regulo presión, no regulo nada. ¿Ok?
Entonces la función de orina es el proceso que me permite a mí cumplir con las funciones que le he asignado al riñón. No con todas, no con todas, pero sí con la mayoría de ellas, como vamos a ver dentro de un rato. ¿Ok? Bien, recién acabó la introducción y ya son 4 para las 4. El capítulo 19 del control renal. Y entonces, ahora sí comenzamos a ver la formación de orina. O sea, ya sabemos dónde tenemos que llegar, ¿no es cierto? A ver todas esas funciones. Y esas se hacen a través de la formación de orina. Entonces, lo que voy a explicar de aquí hasta la próxima semana es cómo se forma la orina. ¿Ok? Y para formar la orina yo tengo 3 pasos. La filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Entonces, filtración glomerular es el paso del filtrado glomerular a la cápsula de Bowman. ¿Qué cosa es el filtrado glomerular? Los elementos que salen de la sangre para hacer la primera orina. Filtrado glomerular. ¿Ok? Y desde ahora vamos diciendo de qué se trata. El filtrado glomerular es plasma sin proteínas. Ahí está el concepto. Plasma sin proteínas. Todo lo demás pasa. Todo lo demás del plasma pasa, menos las proteínas. ¿Ok? ¿Por qué no pasan las proteínas? Por la membrana, la lámina esa es la membrana basal. Pero primero dime membrana basal. Es el primer concepto. Después ya te pone fino y me dice lámina densa. ¿Ok? Ahora, ¿saben ustedes cuánto se filtra? 120 o 125, dicen otros libros, pues dicen 130. 120 mililitros por minuto. ¿Ok? Si yo orinase los 120 mililitros así de frente por minuto, en 10 minutos habré orinado el litro 200. ¿No es cierto? Y en 50 minutos habré orinado 6 litros. Me quedé sin sangre. ¿Qué significa? Que luego del filtrado glomerular va a venir un segundo proceso que se llama reabsorción tubular. O sea, todo lo que ocurrió en el glomérulo de filtrarse, ¿ok? Al pasar por los túbulos se va a reabsorber. Y entonces aquí, ¿cuánto se filtró? 125. ¿Cuánto se reabsorbió? 124. Lo que se secretó es una minucia, no la tomo en cuenta. ¿Y cuánto oriné yo? 1 mililitro por minuto. Eso es lo que el populorum dice, el riñón lava la sangre. ¿Cómo lavas la ropa, hija? Con la ¿Ah? lavadora. ¿Qué hacen? Cuando lavan ropa, ¿cómo hacen? Dame tu proceso de lavar ropa. La echas en la lavadora. ¿Para qué le echas en la lavadora? Para hacerla en agua, ¿no es cierto? Y después, ¿qué haces? La exprimes. No para que con la centrífuga la exprimes. Es lo mismo que está haciendo el riñón. Metió todo el ultrafiltrado al túbulo y después el túbulo lo regresa. ¿Y qué cosa es lo que se va quedando para eliminar? Los desechos. ¿Ok? Por eso mi promedio de orina es 1 centímetro cúbico o 1 mililitro por minuto. En 1 hora son 60 mililitros. Por 24 horas, ¿cuánto es? 1440. Litro y medio. Ese es el litro y medio que yo orino normalmente todos los días. ¿Ok? Pero para eso, ¿cuánto filtré? 125 por minuto. Y reabsorbí 124. Entonces, ahí están los 3 procesos que les estoy mencionando para formar orina. Filtrado glomerular, reabsorción y la secreción es mínima, pero existe. ¿Ok? Mínima. Entonces, ahí estamos. Y entonces, ahora sí, ya entendí lo que es la filtración. Ahora sí vamos a la filtración nada más. ¿Qué es la filtración glomerular? Proceso pasivo mecánico que ocurre en los riñones, específicamente en el corpúsculo. ¿Qué cosa es lo que voy a filtrar? Voy a filtrar el plasma. ¿Y qué es lo que filtro he dicho? ¿Qué viene a ser filtrado? Plasma sin. Y entonces también van a conocerlo como unos libros dicen ultrafiltrado glomerular. Filtrado glomerular o ultrafiltrado glomerular. ¿Ok? Formar el ultrafiltrado inicial. Y acá viene otro concepto que es clave. Si no hay filtración, ¿habrá formación de orina? No. ¿Sin filtración habrá formación de orina? ¿Sí o no? Si yo no filtro, si no tengo ultrafiltrado, ¿habrá formación de orina? De ninguna manera no hay formación de orina. O sea, el primer paso es indispensable. ¿Ustedes van a almorzar si es que no han cocinado en su casa?
Si no han cocinado, no van a almorzar, pues. Si no hay filtración, no hay formación de orina. ¿Entendamos? Por eso la importancia de mantener siempre la filtración glomerular. Y eso lo vamos a ver ahora para dar la importancia que tienen las presiones. Entonces, el primer paso para la formación de orina. No hay proteínas plasmáticas. ¿Qué contiene el ultrafiltrado? Agua y cristaloides. Los cristaloides vienen a hacer todo lo demás. Sodio, potasio, cloro, magnesio, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, todo lo demás pasan a ser los cristaloides. Todo. ¿Ok? Y la concentración de los solutos, o sea, la concentración de los cristaloides, es similar que el plasma. Si yo tengo 100 miligramos de glucosa en el plasma, en el ultrafiltrado también tengo 100 miligramos de glucosa. Si tengo 140 de sodio en el plasma, también voy a tener 140 de sodio en el filtrado glomerular. ¿Ok? Eso es lo práctico. Pero acá viene la finura para los inteligentes como ustedes. Va a haber una pequeña diferencia que está ocasionado por el fenómeno de Gibbs-Donald, que no se los expliqué en la clase pasada y que se lo doy como lección para que lo estudien ustedes lo que es el fenómeno de Gibbs-Donald. ¿Ok? Una pequeña diferencia va a haber entre los dos, que es consecuencia del Gibbs-Donald. ¿Qué más tengo? Y todo este proceso, hemos dicho aquí, en esta lámina de acá, que es un proceso mecánico. ¿Por qué es un proceso mecánico? Porque esto es un proceso que depende de diferencia de presiones, donde hay dos presiones que intervienen, la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces se realiza en el romero vacular, glomerular, membrana, etc. La membrana basal es la responsable, tal como hemos quedado, de ese filtrado finalmente. Ahora, esta es una manera general de explicar cómo pasan las sustancias a través de las membranas. Cuando pasan los solutos, ¿ok? Cuando pasa el sodio, pasa la glucosa, pasa el ácido úrico y lo hacen de mayor concentración a menor concentración, se llama difusión. ¿No es cierto? Cuando lo que pasa es el solvente de la zona de menor concentración a la de mayor concentración, o si ustedes quieren, de menor osmolaridad a mayor osmolaridad, o si ustedes quieren, de una zona hiposmolar a una hiperosmolar, eso se llama ósmosis. ¿No es cierto? La difusión es el solvente de mayor a menor concentración. Y cuando pasan los dos, soluto y solvente, por una diferencia de presiones, eso se llama filtración. ¿Estamos? Entonces aquí, por filtración es que va a pasar el agua y todos los solventes, por diferencia de presiones. ¿Ok? ¿Qué se filtra? Plasma sin proteínas. ¿Y por qué no pasan las proteínas? Porque está en función del peso y del tamaño. Se filtra todo aquello que es menor de 7000 Daltons, o si quieren decir ustedes un peso molecular menor de 7000 para hacerla más fácil. Y lo que no se filtra es lo que tiene mayor de 70.000 de peso molecular o 70.000 Daltons. ¿Ok? Lo que está entre esa diferencia, ¿no? Se filtran de acuerdo al tamaño. Las que son más chiquitas se filtrarán un poquito. A medida que se va haciendo más grande, se filtrará menos. A medida que se va haciendo más grande, se filtrará menos. Hasta que llega a 70.000 y no se filtra nada. ¿Ok? Pero también depende de la carga eléctrica. Ya hemos dicho, no se filtran los que tienen carga negativa. Y miren ustedes el peso molecular, ¿no? La albúmina 69.000 y su capacidad de filtración, su filtrabilidad 0.5 milésimas. La mioglobina, que es una molécula más pequeña, 17.000, pero mayor de 7.000, se filtra un poquito, 0.75. ¿No? La glucosa 180, porque su peso molecular 180, recontra sobrado, es mayor que 7.000 Daltons, 1. Sodio 23, 1. Todas esas se filtran normal. O sea, el problema es que son las moléculas más grandes, a partir de 7.000 ya comienzan a disminuir su filtración. Y cuando llegan a 70.000, naca la pirinaca, no se filtra nada. ¿Ok? Y esto es lo que les he dicho. Acá está el plasma y acá está el filtrado glomerular. Las concentraciones son las mismas. 142 de sodio, 142, 5, 5, 103, 103, 28, 28. ¿Ok? La diferencia está en las proteínas. En la proteína yo puedo tener 3.9 o 5 de proteínas y finalmente
Entonces aquí viene. Cuando uno dice no pasan las proteínas, es un término práctico. Pero yo tendría que decirle, sí pasa, pues, pero un poquitito. Ese poquitito es casi nada, mejor decimos nada. ¿No? ¿Cuánto pasa? De 3.900, 6 se me escaparon. No, glucosa sin 100, todo lo demás igualito. Pues el concepto es bien claro, plasma sin proteína, punto. ¿Y por qué plasma sin proteína? Porque solamente pasan, a partir de 70.000 de peso no pasa nada. ¿Ok? De allí comienza a disminuir y de 7.000 para abajo pasa todo. Entonces, ¿cuál es? Misma concentración que el plasma, excepto consecuencia del Gibbs-Doman, más aniones y menos cationes en el filtrado. Eso ya lo van a explicar ustedes cuando vean. ¿Quién filtra? Está dicho. Miren, este es para Walt Disney. Antes decía yo lo Walt Disney. Pero ya no conocen a Walt. ¿Quién fue Walt Disney? ¿Ah? ¿El creador de qué? ¿Ah? El que hacía todos los muñequitos, pues. Blancanieves, Pluto. ¿Quién más tú que eres más joven que yo? Mickey Mouse, todos eran los muñequitos de Walt Disney con un jueguito. Entonces yo antes, hace 20 y tantos años, cuando estábamos en esta clase, le decía a mis alumnos, voy a explicarle a los Walt Disney. ¿Qué cosa es a los Walt Disney? Que el agua, los cristaloides van a pasar, ¿no? Los aguas cristaloides pasan para el otro lado, pero las proteínas, nácar, pirinaca, no pasan, se chocan con la pared y no pasan. ¿Ok? A los Walt Disney, y al que no me entendió con la palabra, aquí me tiene que entender, ¿no? ¿Ya? Ahora me he puesto malcriado, le digo como para burro, digo ahora, ¿no? No debo decir así, ¿no? Debo decir a los Walt Disney, ¿no? Mejor, ¿no? ¿Qué estructura filtra? Aquí también está los Walt Disney, el capilar glomerular con su endotelio, con sus poros, la membrana basal ahí atrás, ahí están los policitos con los podicelos, y entonces las sustancias que se filtran pasan entre los poros, atraviesan la membrana basal y atraviesan la hendidura que está entre los pedicelos, ¿no es cierto? Y de ahí llegan a la cápsula de Bowman. Y aquí está lo mismo, ¿no? Los glóbulos rojos, pues, ¿cuánto mide el glóbulo rojo? 7.7 micras, ¿ok? Ese no va a pasar ni jugando, pues. ¿La plaqueta cuánto mide? ¿Cuánto mide la plaqueta? Oye, por aquí están los que me contestan y por aquí no me contestan. ¿Cuánto mide la plaqueta? Todavía no he hecho saque, pero debería saber. No han dicho hematopoyeta, ya han dicho eso. 2 micras. ¿Ah? 2 micras. 3 micras, ¿ok? 3 micras, tampoco pasa. Y acuérdense, el monocito que es la célula más grande, ¿cuánto mide? Eso es histología. Histología, ¿cuánto mide el monocito que es el más grande? 20 micras. O sea, que sea una vuelta. O sea, ninguno de esos va a pasar pues, por los poros del capilar, ¿no es cierto? O sea, no pasan las células, me quedo con el plasma, y con el plasma no pasa ninguna molécula que tenga el peso que ya hemos mencionado. Y ahí están, como para Walt Disney. Acá están las células no pasan, pasa el ultrafiltrado que atraviesa los poros del endotelio fenestrado, cruzan la membrana basal y pasan entre las hendiduras, entre los pedicelos. Ahí están. ¿No? 80 Armstrong mide el nanómetro. La lúmina tiene 60 atros, pasan la... ¿Qué pasa? Si yo hablo de tamaño, el poro tiene 80 Armstrongs. ¿Ok? 80 Armstrongs, el poro. Se supone que la albúmina, que más o menos mide 60 Armstrongs, debe pasar. Se supone que la albúmina debe pasar por el poro del endotelio. ¿Ok? Pero cuando llega a la membrana, muere por la carga negativa. ¿Ok? Membrana basal, 3 capas de estructura filamentosa, hemos dicho carga negativa, penetran entre pedicelos, penetran entre podocitos. Ya está. Y ahí está botito todo el esquema que ya lo entendieron. Ya, es más de lo mismo. Más de lo mismo. A ver. Miren esa pregunta, sí voy a hacer las preguntas en este examen. A ver, contéstenme ahora. Las albúminas no se filtran porque tienen un tamaño mayor que los poros de la membrana basal. ¿Ah? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o verdadero? ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? Verdadero porque no se filtra. Premisa verdadera y
Razón falsa. Tiene un tamaño mayor que los poros de la membrana basal. La segunda parte, ¿verdadera o falsa? Falsa. Porque no tiene poros la membrana basal. ¿Verdadero o falso? Letra C. Esta es el para que se entretengan y sepan. El que no entiende todo lo que hemos explicado no la contesta. ¿Cuál es esa? Todavía no hemos llegado a eso. Cuando baja la presión. Todavía no hemos llegado a eso. Ya llegamos. Todavía no hemos hablado de presión. Ya llegamos. ¿Cuánto se filtra? ¿Cuánto se filtra? Aquí en cuánto se filtra vamos a ver estos tres conceptos. Volumen de filtración, fracción de filtración y carga filtrada. ¿Ok? Vamos a comenzar por aquí. El volumen de filtración ya hemos dicho. ¿Cuánto se filtra? ¿Cuánto hemos dicho? 120, 125 centímetros cúbicos por minuto. ¿Ok? Por minuto. ¿De qué depende? El volumen de filtrado glomerular depende de la presión de filtración por una constante de filtración. ¿Ok? Pero, o sea, básicamente va a depender del volumen de filtración. ¿Qué cosa era chino? Se ha descargado porque como es nuevo, ha tenido con la carga mínima. Ajá. ¿Y tenían pilas ahí? Lo he descargado un ratito. Es recargable. ¿Así? 125 centímetros cúbicos. ¿Y qué cosa es fracción de filtración? Si no hay presión de filtración, miren el concepto, miren desde ahorita. Si no hay presión de filtración, no hay filtrado, ¿no es cierto? ¿Y de quién va a depender la presión de filtración? En última instancia, miren, estoy diciendo en última instancia porque hay alguien al medio, en última instancia depende de la presión arterial. ¿Y cuál es el concepto que me llevo ahorita, desde ahorita? Que si me baja la presión arterial, me baja la presión de filtración. Y si me baja la presión de filtración, ¿me bajaré el volumen o no me bajaré el volumen? Sí. Me bajaré el volumen de filtrado. Y si me baja el volumen de filtrado, voy a orinar menos. Pero si me baja la presión, ¿quién es el que va a sufrir? ¿Quién va a sufrir? La médula. ¿Y a dónde me va a llevar? Necrosis. O sea, encima que no orino, se me termina de malograr el riñón. Miren la importancia de la presión arterial para el funcionamiento renal. ¿Ok? Listo. Ya, eso ya lo dijimos. Ahora, ¿cuánto es el gasto cardíaco? Vamos a poner aquí 4 litros. Seguramente, no sé qué cifra le habrá dado Enrique. 5 litros le ha dado Enrique, ¿no? 4 o 5 litros. Bueno. De allí hemos dicho que el 20% va a ir al flujo renal. ¿Ok? ¿Cuánto va a ir al riñón de sangre? Flujo sanguíneo renal, litro 200. Pero el litro 200 es de sangre, sanguíneo. ¿Cuánto de plasma hay ahí? El 60% más o menos, 625 centímetros cúbicos por minuto. Y yo de allí voy a sacar el filtrado. ¡Caramba! De allí voy a sacar el filtrado. ¿Cuánto es el filtrado? 125. ¿No es cierto? ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosa es fracción de filtración? La cantidad la proporción de filtrado en relación al flujo plasmático renal. 125 entre 625, la fracción de filtración es 20%. O sea, ¿cuánto filtro? 125 centímetros cúbicos. ¿Eso a qué equivale? Al 20% del flujo plasmático renal. ¿Ok? Al 20% del flujo plasmático renal. Esa es la fracción de filtración. ¿Y cuál es la carga filtrada? ¿Cuál es la concentración de la... Si yo tengo en el plasma 100 centímetros, 100 miligramos de glucosa, 100 miligramos de glucosa por 100. ¿Ok? ¿Cuál será la concentración de esa glucosa en los 125 centímetros cúbicos que filtré? ¿Cuál será su concentración? ¿Ah? Es la misma, ¿no es cierto? Es la misma. La concentración va a ser la misma, hemos dicho, lo que se filtra tiene la misma concentración, salvo la pequeña diferencia del 5% en los electrolitos que lo que hay en el plasma. Lo mismo, igualito. Si yo tengo 100 miligramos de glucosa en el plasma, entonces ¿cuánto tengo de concentración en la orina, en el ultrafiltrado? 100 miligramos también.
Pero tendré 100 miligramos y he filtrado 125. ¿Cuánto tendré de glucosa en total en esos 125? 125 miligramos. Matemática pura. O los regresos del profesor Aucayaki, ¿cómo se llama de matemática? Mejía, Neira. Núñez, los regresos de Núñez. Carga filtrada son los valores absolutos. No estoy hablando del porcentaje. Porcentaje es igualito, 100 miligramos por ciento. Pero si he filtrado 125, ¿cuánto de glucosa hay en ese 125? 125 miligramos de glucosa. Esa es la carga filtrada. ¿Ok? ¿Y cómo se determina? En miligramos o mil equivalentes por minuto. Carga filtrada son los valores absolutos de glucosa, de sodio, de potasio que yo he filtrado. Si yo tengo 140 miliequivalentes de sodio en el plasma y he filtrado 125, ¿cuánto tendré de carga absoluta de sodio? Tendré que hacer mi regla de 3. Si 140 hay en 100, ¿ok? En 125, ¿cuánto habrá? X. 125 por tanto sobre tanto, me va a salir mi carga filtrada. Eso lo voy a preguntar el lunes al grupo de práctica. Ya está, perfecto. O sea, esa es la carga filtrada. Más los problemas de electrolitos y osmolaridad que hay. Bueno, estoy medio contento porque por lo menos sé que este es un grupo selecto. Estos son los que vienen. A mí no me preocupa mucho ellos. A mí me preocupa los que no vienen. Los enfermos que ya creen que saben. Y se van a meter un contrasuelazo porque estos no saben que ahora para entrar al internado tienen que dar el examen. Eso es lo que no saben. No saben. Ustedes todavía no saben qué es. Ahora les cuento un ratito. Vamos a ver cómo se filtra. Vamos a ver cómo se filtra. Juego de presiones. Existen 3 presiones. Esta primera presión, que es una presión que trata de sacar todo del capilar hacia el Bowman, que es la presión hidrostática capilar. Esta presión hidrostática capilar depende de la presión arterial. ¿Ok? La presión hidrostática capilar. Es 60 milímetros por de mercurio. La oncótica, ¿de quién depende la presión oncótica? De la concentración de proteínas. ¿Dónde están las proteínas? ¿En el capilar o en el Bowman? Capilar. Por lo tanto, el capilar va a jalar el agua. Esta es la cápsula va a jalar el filtrado para llevar contrapeso. ¿Ok? Y esa cifra, esa presión oncótica varía entre 21 y 33. Vamos a ver por qué varía. Tercera, la presión hidrostática, el Bowman también tiene su resistencia. ¿No es cierto? Pero es chiquitita, pues 15 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica del Bowman, no hay proteínas en el otro lado, es casi nada, 0. Entonces, esa es la suma de las presiones. Cuando yo sumo todas estas presiones, me va a dar la presión de filtración. 60 más 0, 60, menos 33 menos 15, 48, o 21 menos 15, 36, 60 menos 36 o 60 menos 48. Siempre me va a salir una presión de filtración positiva, ¿no es cierto? Del capilar hacia el glomérulo. Esta está bien complicada, ¿no? O sea, ustedes quédense, el primer concepto, quédense con estas dos nada más. Quédense con esas dos. Las otras dos van de acompañante porque no tienen menor trascendencia en el resultado final. La presión hidrostática capilar que trata de sacar y la presión oncótica capilar que trata de meter. Nada más. ¿Ok? Listo. Entonces, miren, en el capilar sistémico que ya han estudiado en vascular, espero que eso hayan estudiado en vascular, a medida que yo voy avanzando por el capilar, o sea, ¿hay arteriola eferente en los capilares sistémicos? Cuando termine el capilar, ¿qué comienza en el capilar? ¿Qué comienza? Vénula. ¿Hay músculo en las vénulas? No. ¿Hay resistencia allí? No. Por lo tanto, una vez que entra al capilar, a medida que voy pasando por el capilar, la presión va descendiendo en el capilar sistémico. Pero aquí en el glomérulo renal, ¿qué tengo? La arteriola eferente con su músculo que se contrae. ¿Y qué cosa determina eso? Que la presión hidrostática en el capilar glomerular sea una presión constante. ¿Ok? Ahora,
Y al revés, la presión oncótica aquí es una presión que va disminuyendo. Perdón, la presión oncótica se mantiene. No. Antes en el capilar sistémico, la presión hidrostática va bajando y la presión oncótica se mantiene. ¿Ok? Es en el capilar sistémico. Borro. Regresamos. En el capilar sistémico no hay resistencia de salida del capilar. ¿No es cierto? Entonces, ¡pum!, la sangre pasa de frente, pero la presión hidrostática va bajando. Como las proteínas no han salido, igual que en el capilar sistémico, la presión oncótica se mantiene horizontal, permanente. Pero miren lo que pasa en el capilar renal. La que es constante. La que es constante es la presión hidrostática. Porque como tengo el músculo del eferente en la salida, entonces la presión no cae, se mantiene constante a todos los lados. ¿Ok? ¿Y qué ocurre con la presión oncótica? La presión oncótica va aumentando. ¿Por qué? Porque va saliendo agua del filtrado y las proteínas se van concentrando. Entonces entraron con una concentración, vamos a decir, de 5, y a medida que yo voy avanzando, al irse el agua, mi concentración va aumentando 6, 7, 8, 9, 10, y por lo tanto mi presión oncótica sube. ¿Ok? Por esa razón es que en esta lámina anterior poníamos esto. La presión oncótica varía de 21 a 33. 21 es a la entrada del capilar, 33 a la salida del capilar. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que hay entre los dos capilares. Ahí está. El sistémico y el capilar glomerular. En el capilar sistémico, acuérdense la U del capilar sistémico para efectos prácticos. En el extremo arterial salía agua, pero en el extremo venoso entraba el agua. ¿No es cierto? El líquido tisular. ¿No es cierto? Aquí pues no entra nada, solamente sale. Por eso es que se concentra la proteína en el capilar glomerular. En el capilar sistémico no, salió líquido tisular con los alimentos para las células y en el otro extremo entra el líquido celular con los desechos. Pero agua y agua al final. Entonces la concentración de proteínas sigue siendo la misma. Por eso en el capilar sistémico la concentración de proteínas hace que mi presión oncótica no varíe. Y este es a lo Walt Disney. A medida que yo voy avanzando, mi volumen de agua va disminuyendo, pero las proteínas son las mismas y por lo tanto aquí se van poniendo más concentradas y por lo tanto aquí va aumentando la osmolaridad. ¿Ok? Se llama, mi querido amigo Lucho Yoshimito, enseñanza multimodal. A medida que se progresa por el capilar, aumenta la osmolaridad porque las proteínas se concentran. Sale agua y no salen ellas. Ni entra agua. Y acá están unas diferencias. El coeficiente de filtración del glomérulo es más alto, 100 veces más alto que de la circulación sistémica. El capilar glomerular tiene fenestra más grande que la circulación sistémica. El área glomerular, ¿no?, es de 0.5 a 1.5 metros cuadrados. Capilar sistémico sí es un montón. Todo mi organismo, 1000 metros cuadrados. Volumen de filtración, yo 180 litros al día es lo que yo filtro de glomerular. Son 120 centímetros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Por 1400. Multiplíquenlo por 60 y por 24. Por 1440. Le va a salir 180 litros. ¿Ok? Este de aquí, estos 180 litros. Y el capilar sistémico a lo largo del día solamente filtra 20. Porque el capilar glomerular tiene mayor capacidad de filtración, tiene mayor coeficiente de filtración que el sistémico. Ya, esto ya lo explicamos. Sigo. Ya, coeficiente de filtración. Recuerden que en una lámina anterior puse que la filtración dependía de la presión de filtración y del coeficiente de filtración. ¿De quién depende el coeficiente de filtración? Ya lo van a entender. De la longitud del capilar, del grosor de la membrana,
de la viscosidad de la sangre. Acuérdense que la longitud del capilar tiene que ver con los mensajes. La longitud y la superficie depende del estado de las células mensajeras. Ya lo explicamos. ¿Qué pasa, hija? ¿Te sientes mal? Ay, ay. No tomes tanta agua cuando vengas a clase. Ya. ¿Quiénes contraen el mesangio? Endotelinas, noradrenalina, angiotensina y el PAF. ¿Cuál es el PAF? ¿Cuál es el PAF? Ya han hecho bioquímica, ya han hecho histología. ¿Cuál es el PAF? ¿Cuál es el PAF? Factor de activación plaquetaria. ¿Ok? Todos ellos contraen el mesangio y por lo tanto disminuyen el coeficiente de filtración. ¿Ok? ¿Y quiénes relajan el mesangio? Acuérdense, la prostaglandina relaja todo. La prostaglandina relaja casi todo, hay algunas excepciones, ¿no? El factor natriurético atrial y el AMP cíclico. Ellos relajan el mesangio y por lo tanto hacen que haya mayor filtrado, aumentan el coeficiente de filtración. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo se regula el filtrado? A ver, ¿quién filtra? ¿Quién filtra? Ya, el proceso de filtrado glomerular se realiza en el glomérulo. Pero ¿a quién le hemos dado la función básica de filtración? A la membrana basal. ¿No es cierto? Ya, los detalles ya los conocen. Listo. Tercero, ¿cuánto se filtra? 120 por minuto. ¿De quién es el que determina que haya o no haya filtración? Las presiones. ¿Cuáles son las presiones que intervienen? No escucho. Hidrostática y oncótica. ¿Cuál es la que me saca el filtrado del capilar hacia la cápsula de bomba? ¿Y quién es la que trata de meterlo pero nunca lo consigue? La oncótica, ¿no es cierto? Listo. Ahora tengo que ver cómo se regula. ¿Por qué me puede subir a 140 o me puede bajar a 80 el filtrado glomerular? Eso es lo que quiero explicar aquí en cómo se regula el filtrado glomerular. Y acá existen dos temas: mecanismo intrínseco y mecanismos extrínsecos. Vamos. Esto es una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? El volumen va a depender de la presión. A mayor presión habrá mayor volumen de filtrado. A menor presión habrá menor volumen de filtrado. ¿No es cierto? No tiene eso ni que explicarse. Sin embargo, aquí vamos a ver que existe una excepción. Paso esa. Para entender eso necesito explicar esto de acá. Miren ustedes, aquí está la arteriola aferente y la arteriola eferente que están de ese tamaño. ¿Qué ocurre si yo produzco una contracción de la arteriola aferente? ¿Habrá mayor presión o habrá menor presión? Mayor. ¿No escucho? ¿Mayor? Menor porque no hay forma. Si yo contraigo la arteriola aferente, ¿habrá mayor presión o habrá menor presión? Si contraigo la arteriola aferente, ¿habrá más entrada o menor entrada de sangre al glomérulo? Y si entra menor cantidad de sangre al glomérulo, ¿habrá mayor o menor presión hidrostática? Menor presión. Y por lo tanto, el volumen de filtrado aumentará o disminuirá. Disminuirá. Ahí está, menor presión hidrostática y por lo tanto, eso me da menor volumen de filtrado glomerular. ¿Quién produce eso? El simpático. El simpático me contrae la arteriola aferente. Ahora miren, ¿qué pasará si se contrae la arteriola eferente? ¿Qué pasará con la presión hidrostática? Aumenta. ¿Por qué? Porque al no haber salida va a haber mayor volumen, mayor presión. ¿Y qué pasará entonces con el filtrado glomerular? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? Aumenta. Ahí está. Aumenta el filtrado glomerular. ¿Y quién me produce eso? La angiotensina que chambea en la arteriola eferente. ¿Ok? Oiga. En la eferente la angiotensina. Y el simpático más en la arteriola aferente. ¿Ok? Entonces, ven ustedes qué fácil es esto, ¿no? Ya aquí desde los amiguitos ya. Por eso, igual tiene, funciona mejor. ¿No? Acá está. Aferente, del mismo tamaño, no hay indicación.
Aquí hay un incremento, la aferente se contrae, disminuye el flujo, disminuye la filtración. Aquí, en la aferente, aquí relajo, contraigo la aferente, aumenta el flujo, ¿no es cierto? El flujo renal se va a aguantar allí y va a aumentar la presión de filtración y obviamente el filtrado, ¿no? Esto también ya está entendido, ya no hay más, no hay más. Listo. A ver, entretengámonos con esa preguntita, a ver. No sé. Ahora vamos a jalar. Contracción ¿Lo escucho? 44. ¿Ah? 44A. Contracción del eferente aumenta el filtrado porque aumenta el volumen. Pensando con el pensamiento, muchachos, aquí no hay paporreta. El que no ha venido a la clase va a querer aprender de paporreta la lámina. Ustedes piensen. ¿Ah? La contracción de la arteriola aferente produce ¿qué cosa? La contracción de la eferente produce aumento de la filtración glomerular. ¿Está bien? Si yo quiero aumentar la filtración glomerular, ¿qué tengo que hacer? O relajo la arteriola aferente o contraigo la arteriola eferente. ¿Está bien? ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. Ya conocen el sistema, la 1 y la 3, perfecto. Perfecto, está muy bien. Está bien, perfecto. Muy bien, muchachos. Oye, no, estoy contento. Sigan viniendo ustedes nomás, que el resto no venga. Ya. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el volumen del filtrado glomerular se mantiene estable a pesar de la fluctuación de la presión arterial. A ver, acá. ¿Qué hemos dicho? Que si se modifica la presión hidrostática o la presión arterial, yo voy a modificar mi presión de filtración y por lo tanto va a aumentar o va a disminuir mi filtrado glomerular. Pero el riñón tiene un mecanismo de autorregulación y por eso regreso a esta lámina aquí para que tenga sentido la lámina. ¿Cuál es la lámina que tiene que tener sentido? Ya me pasé cuál es. La lámina que tiene que tener sentido, acá. Yo voy a regular el flujo y tengo un mecanismo intrínseco y tengo un mecanismo extrínseco. Entonces le voy a explicar el mecanismo intrínseco para comenzar. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo intrínseco? El mecanismo intrínseco, ¿qué es lo que pretende? Que el volumen del filtrado glomerular se mantenga estable a pesar de la fluctuación de la presión arterial. O sea, decimos en política, no hay estabilidad en el gobierno, no hay estabilidad en la economía, no hay estabilidad. ¿Qué cosa queremos de estabilidad? Que todo sea estable, constante, que no haya modificaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo aquí que yo quiero mantener la presión de filtración estable a pesar de los cambios de la presión arterial, mi moneda está estable, el dólar sigue costando 3.80 a pesar de la guerra de Ucrania, de todas las guerras, mi presión está estable. Lo mismo es acá. La presión de filtración se va a mantener estable y constante a pesar de los cambios que tenga la presión arterial. ¿Ok? Entonces miren ustedes la explicación que vamos a dar. Y eso se denomina autorregulación. Miren, acá tengo, en esta lámina puedo representar el flujo sanguíneo renal o puedo representar el volumen de filtración glomerular. Y aquí voy a tener la presión arterial media. Entonces miren, ese flujo renal o ese filtrado glomerular de BFG se va a mantener estable en todo este nivel, a pesar de las modificaciones, de la presión arterial. Miren, de aquí hasta acá, ¿qué presión es esta? De 80 a 130 milímetros de mercurio de la arterial media. A pesar de esta modificación de 80 a 130 milímetros de mercurio de la presión arterial media, mi volumen de filtrado glomerular se mantuvo estable en mi flujo plasmático en 625 centímetros cúbicos por minuto y mi filtrado glomerular en 125 centímetros cúbicos por minuto. O sea que me cambié el asunto. ¿Qué cosa dije primero? Que si se modifica la presión, se modifica el filtrado glomerular. Sí, pues así debería ser. Pero el riñón lo mantiene estable. Se llama autorregulación. Y eso no ocurre. No ocurre en ese gran rango de presión arterial. Entre 80 y 130 de presión arterial media. No estoy hablando de sistólica ni de diastólica, de presión arterial media.
¿Ok? Cuando me baja la presión arterial media, entonces ya por debajo de 80 media comienza a bajarme el flujo plasmático y comienza a bajarme el volumen de filtrado glomerular. ¿Estamos? Ya llevaron cardio, o sea, sí sabe persona que... Sí, ya. Entonces, ¿qué significa esto, mis queridos amigos? Que cuando usted esté en el hospital y un paciente tenga presión arterial sistólica menos de 70, la presión arterial media estará por 50, ese riñón ya no filtra. Por lo tanto, la chamba que tenemos, y es la chamba que le dan al interno, oye, ese paciente está chocado, deshidratado, te quedas aquí subiéndole la presión, ¿no? Pásale volumen, pásale líquido para que le suba la presión. Porque si yo lo dejo con presión de 70, ese riñón no filtra, no tengo orina y voy camino a la insuficiencia renal. ¿Ok? Por eso nos preocupamos de tener esa presión en los hospitales. Y entonces, aquí está este rango. Ahora, si la presión arterial me sube 130, mi presión arterial media, que debo tener pues una presión más o menos de 160, 180 de presión arterial sistólica, entonces el volumen de filtrado glomerular también se mantiene, aunque me suba el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? ¿Y cómo se produce eso? ¿Por qué se produce eso? Y ahí está el concepto. Se mantiene el mismo volumen de filtrado con variaciones de 60 a 130 milímetros de mercurio de presión arterial media. Esto ocurre con los riñones. Yo saco el riñón del cuerpo, lo denervo y lo sigo haciendo funcionar, se sigue cumpliendo la norma, o sea que el proceso está en el riñón. ¿Ok? Y son dos mecanismos: balance túbulo glomerular, reflejo miogénico. Vamos a comenzar con el reflejo miogénico. Vamos como para Disney. Aumento del flujo sanguíneo renal, aumenta la presión hidrostática. En ese momento se distiende la arteriola aferente, le está llegando más sangre, se distiende. Como se distiende, inmediatamente se va a funcionar el mecanismo de canales de sodio y calcio y va a producir una contracción refleja. ¿Ok? Al producir la contracción refleja, va a disminuir el flujo sanguíneo renal. ¿Y a dónde voy a llegar? Voy a llegar al punto de equilibrio. O sea, va a haber una contracción de la arteriola aferente cuando me sube la presión. ¿Bueno? Esto se llama reflejo miogénico, porque está ocurriendo en el músculo de la arteriola aferente. Ah, ustedes me van a decir, oiga, profe, ¿usted no dijo que ahí estaban haciendo las yuntas glomerulares? Sí, ahí están haciendo las yuntas glomerulares, pero no todo el trayecto. Hay una parte donde hay células musculares lisas, y esas son las que se van a contraer. ¿No es cierto? Entonces, esa es la razón del reflejo miogénico. O sea, ese es un mecanismo intrínseco. Aquí no ha participado nadie de afuera. Mecanismo intrínseco, el reflejo miogénico. Si me sube la presión, se contrae la arteriola aferente. Y se acabó el asunto. ¿Ok? Porque ya hemos visto que al contraer la arteriola aferente, disminuye el filtrado glomerular. Seguimos. Ahí está, se contrae la arteriola aferente y por ende disminuye la presión de filtración y disminuye el volumen de filtrado glomerular. Aumenta la presión arterial, aumentaría el flujo sanguíneo, distensión de la arteriola aferente, reflejo miogénico, constricción de la arteriola, aumento de la resistencia a ese nivel. Por lo tanto, disminuye el flujo. Al disminuir el flujo, ¿no?, va a hacer el equilibrio del flujo. Por aumento de la presión, aumenta el flujo. Pero por este mecanismo disminuye el flujo y entonces ahí produjo el equilibrio. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Madre, ¿me has entendido? ¿Sí? Perfecto. ¿Quién otro tengo por ahí que de repente no me entiende? Yo les veo la cara nomás y con eso me doy cuenta. Hija, ¿me has entendido? ¿Me has entendido? Sí, perfecto. Listo, seguimos. Si me disminuye la presión arterial, disminuirá el flujo. ¿Pero qué va a pasar? No hay distensión de la arteriola aferente, el reflejo miogénico hace que haya dilatación de la arteriola, disminuye la resistencia, aumenta el flujo y ya produjo el equilibrio. Todo al revés. ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es la palabra coloquial para esto? Es darle la contra, ¿no? Si me aumenta el flujo, tengo que disminuirlo. Si me disminuye el flujo, tengo que aumentarlo. Si yo quiero disminuir el flujo, contraigo la aferente. Si quiero aumentarlo, relajo la aferente. Ese es el reflejo miogénico. ¿No? ¿Ok? Perfecto.
Luego tenemos el otro que se llama reflejo túbulo-glomerular intrínseco. Es también intrínseco. Miogénico y túbulo-glomerular son los intrínsecos. 4 y 31. Ah, tenemos 1 y media. Ya. Aquí va a funcionar el aparato yuxtaglomerular, mácula densa y célula yuxtaglomerular. ¿Ok? Células especializadas en la pared del túbulo contorneado distal, túbulo colector, ahí es donde termina esta unión. ¿Ok? ¿Y qué son esas células? Son sensores, hasta ahora no habíamos dicho las funciones, son sensores de cloruro de sodio, son sensores de cloro y de sodio. ¿Ok? Y las células yuxtaglomerulares, que son de la arteria aferente y que secretan renina y eritropoyetina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Aquí está el mecanismo, después lo vemos. A ver. Nada, tengo que explicar. Ahí está. Miren, miren la explicación así. Disminuye el filtrado glomerular. Por lo tanto, si hay menor volumen de filtración, va a haber menor carga tubular de cloruro de sodio. Tendrá la misma concentración, pero la carga tubular será menor. ¿Entendido? ¿De acuerdo? ¿Entendiste lo que es la carga tubular? Será menor, ¿no es cierto? Hay menor cantidad de cloruro. Y eso va a ser detectado por la mácula densa. O sea, la mácula densa es el sensor de cloruro de sodio. Si viene poco cloruro de sodio, poca carga tubular de cloruro de sodio, lo detecta. Y entonces, en ese momento, le pasa el talán, le pasa el yara, le pasa el ribo, lo datea a la célula yuxtaglomerular. Y la célula yuxtaglomerular con eso, ¿qué va a secretar? Renina. Y al secretar renina va a activar la angiotensina. Y al activar la angiotensina va a contraer la arteriola eferente. Y al contraer la arteriola eferente, ¿qué tengo? ¿Aumento o disminución de la presión de filtración? ¿Ah? Aumento de la presión de filtración. Y entonces al aumentar la filtración, aumenta el filtrado glomerular y produce el equilibrio. ¿Ok? Pues, ¿cuál es la función de la mácula densa? La detección de los niveles absolutos, carga tubular de cloro y de sodio. Porque si detectar el porcentaje, la concentración, no va a encontrar variación, pues. ¿No es cierto? Porque la concentración es la misma. Tiene que trabajar sobre la carga filtrada, sobre los valores absolutos. Ahora sí lo entendimos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿quién más estimula las células yuxtaglomerulares para que secreten renina? El simpático directamente estimula las células yuxtaglomerular. El vasoreceptor. Los vasoreceptores van a detectar que hay poca presión arterial y van a estimular a la célula yuxtaglomerular para que secrete renina. Y la mácula densa frente a la disminución de la carga de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal. Y ya saben ustedes lo que hace la renina, ¿no? La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que la va a convertir en angiotensina 1, la convertasa o enzima convertidora la va a convertir en angiotensina 2, y esa angiotensina 2 va a producir vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, aumento de la presión arterial, y de otro lado la angiotensina 2 también estimula la secreción de aldosterona, y al retener sodio, por los dos lados, por el aumento de la resistencia periférica y por la retención de sodio, yo voy a aumentar mi presión arterial. Eso ya lo han trabajado en cardiovascular, así que ya no tengo que insistir. Enrique ahí le habrá dicho, yo soy hipertenso, ¿qué medicina tomo? Tomo los sartán, como seguramente más de uno de los papás de ustedes. ¿Y cuál es la función de los sartán? ¿Cuál es la función de los sartán? ¿Inhibidor de qué? De acá, pues. Inhibe esta de acá. Al inhibir esta de aquí, no formo angiotensina 2. Al no haber angiotensina 2, ni me aumenta la presión, no aumenta ni la resistencia periférica, ni retengo tanto sodio. Y por eso mi presión baja. Ahí está, aquí está todo. Muchachos, la medicina es fácil. Solamente hay que conocer los principios y luego pensando con el pensamiento. Todo es lógica. La paporreta no funciona. Entonces aquí, ahora van a leer sus libros, tienen el sábado y domingo. Aprovechen la clase que está fresquecita. De una vez volteense el capítulo sábado y domingo, hagan sus resúmenes, sus láminas, sus esquemas y entiendan bien todo este mecanismo. Listo, seguimos. Ahí está. Vamos. A ver, entreténganse.
¿Cómo le gusta la preguntita, no? ¿Ah? Entreténganse. Ninguna. Aumento de flujo sanguíneo, filtración. Ninguna porque se cumplieron. La E. Ninguna de las anteriores, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pasa algo o no pasa nada? No, ¿Pasa algo o no pasa nada? no, no pasa nada. Nada porque tenga el rango. ¿Respuesta cuál es? E. La estimulación de la secreción de renina puede causar un incremento ¿Dónde? ¿Y tú? Claro que yo me meto a la clase de oficina y ¿y cuál es? ¿Ah? O sea, si yo secreto renina, ¿no es cierto? Se va a desencadenar todo y finalmente voy a terminar aumentando aldosterona y aumentando la resistencia periférica. Entonces, la concentración de incremento de sodio plasmático, cuando sale la aldosterona, aumenta el sodio, disminuye el sodio, el potasio. La aldosterona, ¿cuál es la función de la aldosterona? retención de sodio. En 2000 no ese examen que ha sacado 20 todos. ¿Ah? ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Ah? Función de la aldosterona. Ahí están los exámenes facilitos de PowerPoint de Paporreta. Han pasado 2 meses y ya se olvidaron. Función de la aldosterona. ¿Ah? Vasoconstricción de la aldosterona. Todo iba bonito, hasta acá todo iba bonito. ¿Ah? La absorción de sodio y bota el potasio. Y secreción. Entonces, si me aumenta la aldosterona, ¿qué cosa voy a secretar? Secreta potasio y... Voy a secretar mayor potasio, voy a reabsorber mayor sodio, ¿no es cierto? Si secreto mayor potasio, me voy a quedar sin potasio en el cuerpo. Voy a tener aumento de la, vamos a hablar en términos fáciles, me va a aumentar la, ¿cómo digo cuando aumenta el potasio en orina? La potasuria. Me aumentará la potasuria y me disminuirá la potasemia, ¿no es cierto? Aquí me están preguntando, ¿puede causar incremento de qué? La concentración de potasio plasmático, no, baja el potasio, porque voy a orinar más potasio. El volumen del extracelular, ¿sí o no? Si reabsorbo más sodio, ¿con qué voy a resolver? Con agua. El hematocrito, si reabsorbo más agua, ¿qué va a pasar con el hematocrito? ¿Ah? Se diluye, no me va a aumentar el hematocrito. ¿La presión oncótica plasmática se va a modificar? No. ¿La concentración de hidrogeniones? Tampoco. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? La B. Listo. Ya vimos los dos mecanismos intrínsecos. El mecanismo miogénico y el mecanismo túbulo-glomerular. Vamos ahora a las hormonas. Mecanismo intrínseco porque todas estas son hormonas que vienen de otro sitio. Ok, el simpático, la angiotensina, bueno, van a ser vasoconstrictores, ya los conocemos. Pero miren todos los vasodilatadores que sobre todo se presentan en las enfermedades. Vasodilatadores del flujo, que van a producir aumento del flujo renal por vasodilatación. Endotelinas, adenosina, ATP, prostaglandinas, óxido. El óxido nítrico produce vasodilatación en todas partes. Bradipinina, el péptido natriurético, la dopamina, todas estas sustancias son vasodilatadoras que me van a aumentar el flujo renal. ¿Estamos? Este vendría a ser el mecanismo extrínseco, pero la regulación del riñón es básicamente por su mecanismo intrínseco, que son reflejo miogénico y túbulo glomerular. Aquí está más de lo mismo, no voy a aumentar esto. Listo. Y con esto acabamos la clase. 4:41, ya justo tengo para 20 minutos. ¿Preguntas hasta aquí? Yuri, que tenga las hijas de Carla, que diga las
Varía el- Nunca te voy a preguntar algo que varía el nivel. ¿Ok? Vamos. Depuración de creatinina. A ver. Todo esto que le he dicho es la teoría, ¿no? Todos los tratos, cuánto se mide, todo. Pero ya estoy con el paciente. Ahí está el paciente Cham. Y yo necesito saber cómo está funcionando su riñón. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito saber. Oye, ¿cómo? O sea, ahorita todos los que somos de la tercera edad, nuestro riñón comienza a funcionar menos. ¿Ok? Tiene menor filtrado glomerular. Menor filtrado glomerular. Y entonces, cuando me dan a mí algunas medicinas, por ejemplo, me van a poner antibióticos, gentamicina, micacina, que se eliminan por el riñón, yo tengo que medir su dosis, porque si yo tengo baja función renal, se van a acumular, y cuando se acumulan en el organismo, la gentamicina y la micacina producen trastornos. Entonces, yo cuando tengo un viejito, tengo que regular su dosis en función de su función renal. Entonces, yo tengo que saber, oye, ¿cómo está este señor? ¿Ok? Y entonces viene aquí el concepto. La forma de medir la función renal, ¿no?, es a través de la depuración de creatinina. ¿Y cuál es el paso más importante para la formación de orina? ¿Cuál es el paso más importante? La filtración. Entonces, si yo mido la filtración, ¿qué estoy midiendo en verdad? Estoy midiendo la función renal. ¿No es cierto? Entonces, la depuración de creatinina, esto que vamos a ver, tiene por función medir el filtrado glomerular, medir cuánto se filtra. Y al decir cuánto se filtra, yo estoy midiendo la función renal. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el filtrado glomerular por minuto normal? Y si yo estoy filtrando 60, ¿qué cosa me pueden decir? Que mi función renal, ¿en qué porcentaje está? En 50%. ¿Ok? ¿Quién me va a decir que tengo 50%? La depuración de creatinina. Esa es la razón de conocer esto de la depuración de creatinina. Entonces vamos. ¿Acabado ya? A ver. Yo entro a una tienda con 100 soles. ¿Ok? ¿Estamos? Y en el camino voy gastando y termino con 20 soles. ¿Cuánto gasté? 80. 80, ¿no es cierto? Entonces yo tenía los 100 soles, tenía 100 huequitos y en cada huequito tenía un sol. 100 bolsillitos y en cada bolsillito tenía un sol. Entré entonces con mis 100 bolsillitos, todos llenecitos de un sol. Gasté 80. Cuando llegué acá, ¿cuántos bolsillitos me quedaron vacíos? ¿Cuántos bolsillitos me quedaron vacíos? 80. Esa es la depuración de creatinina. La cantidad de plasma que quedó libre de creatinina al pasar por el riñón. Mejor dicho, la cantidad de bolsillos que quedaron libres después de pasar por el mol. ¿Está bien? ¿No me entendiste? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Me entendiste o no? ¿Sí? Listo. Eso es la cantidad de plasma que queda libre de una sustancia después de haber pasado por el riñón. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se mide eso. Es la cantidad de sangre que queda libre de una sustancia, en este lugar de creatinina, luego de pasar por el riñón en un determinado tiempo, en un minuto. Usualmente al minuto. Otros nombres que lo vamos a encontrar en el libro, depuración. El nombre que más me gusta es aclaramiento. ¿Cuánto de plasma quedó aclarado de esa sustancia? Libre de esa sustancia, sin esa sustancia. Y el término en inglés es clearance. Entonces, aquí pasaron en un minuto 500 centímetros cúbicos de plasma y cada 100 centímetros cúbicos tenían un gramito de sustancia X. Después de pasar por el filtrado glomerular, 3 sustancias de esas, ¿y cuántas me quedaron? Me quedaron 3 libres de la sustancia. Esa es la depuración. Al salir del riñón, 300 centímetros cúbicos de plasma quedaron limpias o depuradas de la sustancia X. ¿Ok? Ese es el concepto de depuración. Claro. Listo. Ya no va a ser algo igual. Y entonces, esta es la depuración. A ver, la fórmula para encontrar el aclaramiento es esta, donde U
es la concentración de la sustancia en la orina, de la sustancia que voy a estudiar. En este caso es la creatinina. Concentración de creatinina en la orina. Y P es la concentración de orina en el plasma. Y B es el volumen urinario en ese minuto. ¿Ok? ¿Estamos? No voy a entrar a explicar cómo se deduce la fórmula. No lo... Ahí, no se recuerden la fórmula. V sobre P. Filtración glomerular. O sea, la depuración es la concentración. No, aquí no me quedo. Aquí no. Esta es la fórmula. La depuración, ya en la práctica le preguntan a sus profesores de dónde sale la fórmula. ¿Ya? Exíjanme a los profesores, por favor, profesor, dígame de dónde sale la fórmula. Y si les engaña, diga, doctor, para la próxima me lo explica. Bueno, así sean conchudos, me la explica para la próxima. De parte del decano le dice. ¿No? ¿Está bien chido? Está bien. Tengo que consultar a mi gurú, pues, el doctor Yoshimito. ¿Ah? Él es mi sensei, Yoshimito Sensei. ¿Ok? Yoshimito Sensei. Pero como es mi amigo, le digo chino, nada más. Entonces, la concentración de creatinina en la orina por el volumen al minuto sobre la concentración plasmática. Eso me va a dar la depuración. Ahora, esa depuración va a variar en función del mecanismo del manejo de la sustancia dentro del nefrón. Si alguna sustancia solo se filtra, lo que me va a medir es el filtrado glomerular. ¿Ok? La creatinina solo se filtra. Por eso cuando yo hago la depuración de la creatinina, lo que estoy midiendo es el volumen de filtrado glomerular. Por eso pongo aquí. Cuando yo hago el clearance de creatinina, ya, me vengo de acá. Solo se filtran como la creatinina. Me debe dar una depuración de 120 centímetros por minuto. Pero si se filtra y se reabsorbe, me debe dar menos de 120, por menos, o sea, se filtró, me limpió 120, pero en el camino se reabsorbieron y entonces ya no quedó tan libre porque regresó a la sangre. Entonces la depuración va a ser menor de 120. ¿No es cierto? O sea, yo filtré y quedó libre 120. Pero en el camino comenzó la reabsorción y se comenzó a regresar a la sangre. Y entonces ya quedó menos cantidad de plasma libre, la depuración baja. Entonces cuando una sustancia se filtra y se reabsorbe, como la glucosa o la urea, en la filtración me va a dar menos de 120. Y aquí entonces ponemos otro concepto. A ver, ¿yo orino glucosa? ¿Orino glucosa o no? Sí. ¿No escucho? No. Significa que si yo filtré glucosa y no orino glucosa, ¿cuánto se reabsorbió? El 100%. ¿Cuál será la depuración de glucosa? ¿Ah? Cero, ¿no es cierto? Porque nada del plasma quedó libre de glucosa porque no lo oriné. La glucosa salió del riñón tal como entró. No se depuró nada, cero. ¿Ok? Entonces, ahí tienen el ejemplo. Cuando se filtra y se reabsorbe como la glucosa y la urea, es menor de 120, llegando como la glucosa a cero. Y cuando se filtra y se secreta como el paraminohipúrico, PAH, paraminohipúrico, el filtrado es mayor de 120. Y en este caso, el paraminohipúrico se filtra y se secreta. ¿Y qué cosa me sirve para medir si se filtra y se secreta? Me sirve para medir el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal. Porque quiere decir que todo el plasma que pasa por el riñón va a quedar libre de paraminohipúrico. Lo filtré y lo secreté. La depuración de paraminohipúrico tiene que ser mayor de 120. ¿Ok? Para tener el concepto de aclaramiento. Pero el concepto que deben llevarse ustedes aquí es la función renal la mido por la depuración de creatinina. Y la mido por la depuración de creatinina porque la depuración de creatinina solamente me mide el filtrado glomerular. Y a mí me interesa saber cómo está el filtrado glomerular porque de esa manera yo puedo determinar la función renal porque el filtrado es lo más importante de la función renal. Si no hay filtrado, no hay función renal. ¿Ok? Ya este más es lo mismo, ya es lo mismo, ya. Acá vienen estos ejemplos, ¿no? Glucosa se reabsorbe el 100%, su depuración es cero.
La urea se filtra, se secreta y se reabsorbe, su depuración es 90. La inulina es el equivalente a la creatinina, solamente mide los filtrados. La inulina ni se reabsorbe ni se secreta, solamente se filtra, como la creatinina. Por lo tanto, aquí yo puedo haber puesto inulina o creatinina, solo se filtra 125. Y el paramilipúrico se filtra y se secreta, no se reabsorbe. Por lo tanto, la sangre, el plasma queda limpio de paramilipúrico cuando pasa. Su filtración es 625. ¿Qué es el plasma? Que pasa normalmente por el riñón por minuto. Depuración de glucosa, ya ustedes me lo dijeron, la depuración es 0, porque todo se reabsorbe. ¿Ok? Si yo utilizo la fórmula, ¿dónde iría el 0? Ahí donde está la fórmula. ¿Dónde iría el 0? U. ¿Dónde iría el 0? ¿Me escucho? En la U. 0 por B, 0. 0 entre B, 0. ¿No es cierto? 0, se acabó. Y aquí ya mismo Walt Disney, ya no mucho Walt Disney. Ya. Ahí está lo que le gusta a la gente. Solo la D. La glucosa. No. Ese es unidoso. La D. D. ¿Cómo? Es lo que le gusta a la gente. ¿Cuál es? ¿La E? D de dedo. Ya. Oiga, a ver, con una mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho. ¿Ustedes orinarán aminoácidos? ¿Orinarán aminoácidos? ¿Usted cree que su organismo va a ser tan sonso, tan tiberno de orinar aminoácidos? ¿Orinarán aminoácidos? No. ¿Ácidos orgánicos orinarán? Yo todo eso trato de retenerlo. ¿Orinarán ácidos grasos? ¿Frían los huevos pues, con la orina? ¿Ah? Ninguna de esas sustancias se orina. Por lo tanto, todas esas tienen depuración 0. Pensando con el pensamiento, pues, la vaporreta, glucosa. ¿Ah? Ya. Ahí está. La depuración de paramilipúrico. La filtro y la secreto, por lo tanto dejo todo el plasma. Se orina todo lo que se filtró y se secretó. El plasma se va limpio. Estoy midiendo el plasma. Depuración de creatinina o inulina. Solamente se filtra. El resto no se filtra. Nada se reabsorbe ni se secreta. O sea, solamente queda limpio la parte que se filtró. Y entonces, ¿qué me está midiendo? La depuración de creatinina e inulina mide el filtrado glomerular. Y con eso mido yo la función renal. ¿Y por qué utilizo la creatinina? Yo no tengo inulina en el organismo. Tendría que ponerme a mí una inyección de inulina para hacerme la depuración de inulina. ¿Y para qué me van a hacer eso si yo tengo mi creatinina que yo mismo produzco? Por lo tanto, utilizo la depuración de creatinina y no la depuración de inulina con los pacientes en la cama del hospital. ¿Ok? Entonces, más de uno de ustedes, algunos de ustedes, debe haber tenido un familiar que le han dicho, le están haciendo estudios de los riñones y le han dicho que junte orina de 24 horas. Y el hombre, pues, es fácil, va a su papagayo, junta ahí su orina, la va metiendo en el frasco. La mujer con sus dificultades que tiene que orinar para juntar su orina. ¿Pero para qué le hacen la medición? Para ver el B del volumen urinario. ¿Ok? Y después ver allí la concentración de la creatinina en la orina, el U. Y de allí ver el flujo, la medición de la creatinina en sangre. Lo llevan al minuto, no se olviden, lo llevan al minuto y con eso me sale la depuración de creatinina. Porque así, he orinado 1500, no van a poner ahí en el B 1500, ¿no? ¿No es cierto? Tienen que poner 1500, entre 1440 me sale 1 centímetro y pico por minuto. Ok. Ok, listo muchachos, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ya. Ahí está, listo. A ver, de una vez, manos a la obra, háganme este problema rapidito, ahorita. Ya vamos, hija, vamos, ponte las pilas. Ponte. Sonsos, pero ni a misa. Vamos, rápido.
Vamos, ¿cuál es la curación de ese paciente? ¿Cuál es la curación de ese paciente? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Póngase la pila que ya no vamos. 120 por 0.5 anterior. Póngase la pila que ya no vamos. ¿Cuánto es? V sobre P. Ya de una vez trabajen V sobre P. ¿Cuánto es? 120 por 5. Todo lo que se demora. 12.35. ¿Quién da la primera respuesta para invitarle una Coca-Cola saliendo de aquí? ¿Ah? La A. ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuál es el valor de U? ¿Cuál es el valor de U? ¿Ah? El valor de U es la concentración en orina, ¿no es cierto? 50 miligramos por ciento. ¿Cuál es el valor de B? 120. Ahí están sonazos. 2 es el valor, porque eso es 120 por hora. Por minuto es 2. Entonces es 2 por 50. Van 100. ¿Y cuánto es el P? 1. 100 entre 1, ¿cuánto es? 100. Ya está. Listo. Sí, ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien?